nuestra nota de emprendedores, de empresarios de Café y Negocios del día de hoy, tenemos un hombre que fue emprendedor, que lo sigue siendo, que tiene ese espíritu, que es empresario, que ha innovado en el mundo empresarial uruguayo. Estamos hablando de Ronnie Lieberman. Él es emprendedor, director de Memory y cofundador también de Cobrosa. ¿Cómo estás, Ronnie? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, contame cómo surge Memory, una empresa que se ha transformado en un monstruo, ¿verdad? En un referente uruguayo y muy buen representante en el mundo. ¿Cómo surgió? ¿Te imaginabas que iba a llegar a ser lo que soy? No. La verdad no. Uno muchas veces, muchas veces me han preguntado, ¿armaste un plan de negocios? ¿Te imaginaste que ibas a armar todo esto? No, sinceramente no. Esto empezó hace muchos años, cuando yo estaba en facultad, estaba estudiando. Me apasionó siempre todo lo que tenía que ver por un lado con la tecnología, pero por otro lado con los negocios en general y con cómo hacer que la tecnología ayudara a la gente, a las empresas a hacer mejor las cosas, o hacerlas más fácil, o hacerlas más cómodo. Y bueno, y en aquel momento, casi que como un hobby, surgió la idea de desarrollar concretamente un producto que era un software de contabilidad central, también un poco iniciativa de un tío, de un compañero de estudios que era contador, charlando con él. O sea, fue una cosa muy, yo te diría muy como amateur, entusiasta al principio y honestamente no pensándolo como un negocio. El resultado después, bueno, es un poco el que vos decías recién, no sé si un monstruo, pero Memory pasó de esa iniciativa personal a en un momento tener 170 personas, tener presencia en 5 países. Ser una de las pocas multinacionales uruguayas. Sí, yo te diría una de las primeras multinacionales uruguayas, principalmente de las de tecnología. Fue una de las primeras. Digo, en un momento, hoy en día uno habla de tecnología, ¿no? De todo esto, parece bueno, sí, pero en un momento donde no existía tanto. En aquel momento la gente no veía la tecnología como algo viable de Uruguay, es decir, se veía Uruguay con sus productos tradicionales. En aquel momento yo estaba en la presidencia de la Cámara de Software y teníamos que salir a explicar lo que era software, es decir, la palabra software no estaba impuesta, la gente no era como hoy, que cada uno tiene una computadora en su casa, que está familiarizado con el tema, sino que era todo un tema muy, muy nuevo. Pero ya en aquel momento Uruguay tenía muchísimo potencial porque había mucha gente muy bien formada en el tema, con una cultura emprendedora que todavía no se conocía porque no estaba todo este ecosistema emprendedor que existe hoy día, pero que sí existía y estaba latente en los jóvenes que en aquel momento querían lanzar sus emprendimientos. Y bueno, hoy los resultados están a la vista, ¿no? Hablabas de la capacitación que existe en nuestro país, ¿no? Y hablamos de la capacitación a la facultad pública, la Universidad de la República. Fue fundamental para... Sí, de hecho, digo, yo me formé en la Universidad de la República. Sí, por eso también. Y sin duda sí. La tecnología tiene una particularidad y es que te obliga en cierta forma a estar capacitándote permanentemente porque el conocimiento se recicla muy rápidamente. Pero la formación de base de la facultad fue clave para poder no solamente desarrollar el producto, sino también tener una visión mucho más amplia que te permitiera entender otras cosas que no fueran solamente la tecnología, sino poder entender las necesidades de la gente y de las empresas y a partir de ahí pensar cómo usar esa tecnología. Te menciono esto porque muchas veces se cuestionó a la universidad pública por esa educación más generalista y de repente no tan específica como la es en otros ámbitos, y justamente ese hecho de ser generalista también te permite aprender otras cosas que no necesariamente son específicamente las tecnológicas, y de ahí se te puede ocurrir qué cosas podés hacer con la tecnología, que si no capaz que quedás muy encasillado en ser un tecnológico que solamente sabe de ese tema. Una vez que tenías la idea, ¿no? Surgió la idea, esa idea visionaria en ese momento. ¿Cómo fue después empezar, ¿no? Empezar la marcha, tener algo más formal y salir, como decías, a convencer o a conquistar el mundo empresarial cuando también mencionabas no se tenía ese conocimiento?
De verdad fue difícil y se requería mucho esfuerzo y muchas ganas y mucha pasión. Y te diría también un elemento que para mí es clave en todo esto de emprender, que es mucha tolerancia a la frustración. Es decir, el que las cosas no salen siempre bien, no salen bien de primera. Muchas veces el no es la primera respuesta que tenés y es no quedarte con el no y seguir adelante. Pero bueno, en aquel momento yo empecé con este primer producto, lo desarrollé, y me animo a hablar con humildad, pero en primera persona, porque fue un producto que desarrollé yo como una iniciativa personal. Pero más adelante, con el tiempo, al ver que esto le era útil a la persona a quien se lo había desarrollado, se lo presenté a otra. No, sabías que era un producto que servía y que... Claro, ahí yo tuve alguna conversación con este señor y me decía, esto es fantástico, o sea, esto me cambió la forma en la cual trabajo, me cambió la vida, es decir, me pasé de horas de hacer tareas totalmente rutinarias a poder concentrarme en otras cosas de mi negocio y que todas esas tareas más rutinarias las pudiera hacer de una manera mucho más eficiente. Ese valioso tiempo, ¿no?, del que tanto hablamos. Ya sea para dedicárselo al negocio o para dedicárselo a disfrutar la vida y no estar horas y horas haciendo cosas que hoy la tecnología permite hacer en forma automática. Entonces a partir de ahí dije, bueno, acá hay algo que tiene un valor que trasciende el hobby de haberla pasado bien haciendo un producto que me entretuvo, y salí a ofrecerlo. Al principio era como medio surrealista, ¿no? Yo llamaba del cuarto de mi casa a empresas, a contadores también en aquel momento. Chiquilín, ¿Ahí cuántos años tenías? 20 años, 19, 20, 21. Con la audacia seguramente de la inocencia de esa edad, ¿no? Sí, totalmente. Y la inconsciencia de esa edad, pero también la convicción de que lo que tenía era bueno y de que y esa confianza que tenían, creo que se transmitía. Y en la medida que el producto empezó a ser conocido y ya empecé a tener los primeros clientes, esos primeros clientes ya pasaban a ser referentes y ya podía decir, bueno, esto lo está usando fulano, mengano y sultano, bueno, ahí ya la realidad empezó a ser un poco distinta. Me imagino el tan famoso boca a boca, ¿no?, que es fundamental en nuestro país también. El famoso boca a boca, el tener referidos, el poder invocar a terceros. Pero después, bueno, llegó un momento en el que me di cuenta que esto no era algo para poder hacer exclusivamente de esa manera, y ahí fue cuando tomé una decisión ya mucho más estratégica de decir, bueno, voy a hacer de esto mi fuente de trabajo. Hay una oportunidad de hacer algo genial, que es poder trabajar de lo que te gusta, y hay un mercado, hay un negocio, y bueno, y de ahí hay una historia que la podemos resumir, pero que es muy larga, de pasar de esa realidad a lo que te contaba hace un ratito, ¿no? A tener, o sea, hoy ya desde hace muchísimos años, el software de memory a nivel de empresas, que ahora te puedo contar un poco más de qué se trata, pero es el producto referente en Uruguay, es el software por lejos más utilizado. Es decir, hay estudios de mercado que en algunos segmentos nos dan arriba del 90%, o sea, de market share, de participación de mercado. Es el software más usado, pero aparte fue uno de los primeros productos uruguayos que se exportó al mundo, principalmente a la región, con mucha receptividad en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador. Paso, ¿no? Bueno, ese paso yo te diría que fue como que el paso natural que venía después de tener la empresa consolidada en Uruguay y decir, bueno, ahora, ¿cómo sigue esto? Y bueno, como que la iniciativa de casi todas las empresas en aquel momento era primero mirar del otro lado del charco y decir, bueno, si tenemos a Argentina enfrente y a Buenos Aires enfrente, estudiar un poquito la realidad del mercado y darnos cuenta de que lo que hacíamos acá perfectamente lo podíamos hacer allá. Después Chile. Después, bueno, hay un tema acá que es bien interesante, que es todo el proceso de aprendizaje de lo que implica internacionalizar una empresa, ¿no? Que uno muchas veces se queda con que, como me fue bien en Uruguay, salgo al mundo y la voy a romper. Y la voy a romper. Cuando la realidad puede ser la realidad es que el mundo te rompe a vos y que te tenés que recomponer y salir de vuelta y recomponer. Y de hecho, Memory probó muchas
muchas formas de salir al exterior, hasta que fue dando con distintos modelos. De hecho, llegó a ser, me atrevería a decir, tan interesante el caso que algunas universidades armaron un caso de estudio de memory. Es referente. Sí, de hecho el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, lo tiene como caso de estudio en su carrera de lo que ellos llaman Global Entrepreneurship, que es todo lo que tiene que ver con emprendimientos globales, mostrando cómo una empresa de un país chiquito como Uruguay, que no tiene de repente las credenciales que puede tener otro país o los recursos que puede tener otro país. Que por el contrario, ¿no? Debe tener que pelearla y demostrar. Tiene que pelearla mucho más. Cómo pudo reinventarse muchas veces y a través de distintos modelos de negocios salir al exterior y probar en cada mercado qué es lo que más servía. Y bueno, esto que te decía, que nos vaya muy bien y que nos vaya muy mal, y cuando nos iba muy mal darnos cuenta que había que, bueno, volver un poquito para atrás, repensarlo. Ahí nosotros, yo te diría, probamos todo, es decir, desde abrir oficinas propias en otros mercados y ir con nuestra experiencia de acá, pero con la inocencia de no darnos cuenta que esos otros mercados son distintos y que tienen una cultura distinta y que la forma de hacer negocios en esos mercados es otro y que no tenés los contactos locales. Entonces, bueno, sabés del negocio, pero no conoces el mercado y eso te juega en contra. Después de eso he probado otros modelos como el de distribuidores, donde vos te apoyás en empresas locales, entonces tenés lo opuesto, o sea, tenés la cultura local del distribuidor, los contactos locales del distribuidor, pero el distribuidor no conoce tanto de tu negocio y no le pone el mismo cariño que le pones vos, entonces tampoco, si no se forma ese engranaje necesario para que la cosa marche. Exacto. Y bueno, ahí fuimos probando distintos modelos, llegamos a desarrollar un modelo de franquicias que ese sí fue muy exitoso, en el cual tomamos algo que era más, diría, más asociado a otro tipo de industrias, no sé, las cadenas de comida rápida o no sé, de arrendadoras de autos o de ropa, y dijimos, bueno, ¿por qué no aplicarlo a una empresa de tecnología? Y con eso nos fue bastante mejor, que fue identificar un franquiciado local que desarrollara el negocio, pero lo desarrollara con nuestras pautas y nuestro apoyo y nuestro know-how. Bueno, ahí ya con eso nos fue bastante mejor, pero me parece importante destacar que es un proceso de aprendizaje y que muchas veces gente se ha acercado a preguntarnos, bueno, ¿cómo lo hago en mi caso? Y de verdad cada caso es distinto, es decir, cada caso no hay un atajo, no hay un camino fácil. Si esto fuera fácil... O sea, no hay una receta única. No hay una receta única. Si existiera la receta mágica para este tipo de éxito, digo, bueno, todo el mundo la estaría haciendo. O sea, hay mucho... Yo te diría que la receta es probar, es no frustrarse, es si algo no funciona, probar de vuelta. Hay cosas que sí yo creo que forman parte de la receta y que tienen que ver con la gente, por ejemplo. La gente sin duda es clave para el éxito de la empresa. Es decir, el equipo con el que uno se rodea. El equipo es esencial. Es decir, yo en lo personal siempre traté de rodearme de gente que supiera más que yo de las cosas que tenía que saber y poder tener un equipo multidisciplinario que a su vez estuviera motivado, que estuviera entusiasmado con lo que está haciendo, que sintiera la empresa como propia. Y sin duda una parte importante del éxito de esto, yo te diría que fue condición necesaria, fue la gente. Obviamente además tenés que tener un producto, además tenés que tener un modelo de negocio, que ese es otro tema. No basta con la idea. No basta con la idea y no basta con el producto. Es decir, un error también muy común, creo que en muchas áreas, pero en particular en el área de tecnología, es que la gente desarrolla un producto que parece estar muy bueno o que está muy bueno y dice, bueno, como el producto es buenísimo, la gente me lo va a comprar. Y eso no es así, es decir, hay productos excelentes que han fracasado estrepitosamente y hay productos que de repente no están tan buenos como ese, pero desde el punto de vista del desarrollo del negocio han tenido mucho más éxito que esos productos tan quizá mejores. Entonces hay mucho que tiene que ver con el modelo de negocios y ahí es un área en el cual nosotros trabajamos muchísimo en profesionalizar la gestión de la empresa para poder tener un modelo de negocios que sea escalable, que sea repetible. El modelo de negocios, para aterrizar un poco el concepto, sí. Es decir, tiene que ver con
bueno, cómo se vende esto, es decir, cómo hacemos para, el caso de Memory, que vende un software que sirve para mejorar la gestión de las empresas, que es un software que está pensado para que lo puedan utilizar empresas de porte mediano y chico, entonces el software tiene que tener un costo accesible. Bueno, ¿cómo hago para poder vender? Para desarrollarlo y al mismo tiempo ganar dinero. Y que sea masivo con un costo de venta razonable. O cómo hago para dar servicio a decenas de miles de personas, como hoy nosotros damos, también de una forma que sea rentable por un lado, pero por otro lado que logre alta satisfacción del cliente. Entonces hay mucho que tiene que ver también con el modelo de negocio. O sea, es como un mix. Esa receta que si querés hablábamos es un mix de cosas que hay que saber combinarla bien para que después los resultados se den, y saber que no siempre se van a dar y que cuando no se dan, bueno, hay que probar y que seguir experimentando, ¿no? Y en esa búsqueda de probar y estar en el momento justo es que Memory lanza esta factura electrónica, ¿verdad? Que va acompañada de un decreto del gobierno, que, bueno, de aquí a un futuro todas las empresas deben funcionar, ¿no? ¿Verdad? Con factura electrónica. ¿Cómo se llega a esto? Mira, esto es, a ver, por un lado es la evolución natural de Memory de su negocio tradicional. O sea, dentro de sus productos, Memory tiene un software de facturación que hasta ahora factura tal como se hizo históricamente toda la vida. Se llena la factura en pantalla, la imprime en un papel y funciona como funciona hasta ahora. Ya hace creo que ya un par de años o 3 años, el gobierno emprende un camino que realmente está muy bueno y que es una tendencia mundial, que es migrar a lo que se llama factura electrónica, que para entender un poquito de qué se trata, si la factura electrónica va a tender a sustituir a lo que es la factura en papel. Hay una analogía que yo muchas veces uso para explicar esto, y que tiene que ver un poco con, si querés, lo que es el pasaje de la carta en papel a mandar un mail. Bueno, así como antes uno escribía una carta, la metía en un sobre, la mandaba al correo y a los tantos días le llegaba al otro. Bueno, y eso hoy, salvo algún romántico que quiera escribirlo de esa forma, prácticamente no es el modo habitual, y lo que se utiliza es el correo electrónico. La factura electrónica es un poco lo mismo, es decir, las facturas que hacen las empresas van a dejar de hacerse en papel y se van a enviar en forma electrónica, en algo parecido a lo que es un mail, pero bueno, distinto porque tiene determinados controles de seguridad, de otro tipo de cosas que para no entrar en términos técnicos no viene al caso, pero que generan un cambio cultural muy, muy importante, y en el cual Memory tomó la iniciativa por todo esto que hablábamos recién, y hoy yo te diría que es nuestro producto estrella, y es con el producto con el que, además de nuestros productos tradicionales, estamos saliendo más fuertemente al mercado, porque hay una necesidad concreta y porque tenemos una buena solución. Hay una necesidad... Hay un desconocimiento muy grande, ¿no? Bueno, mira, eso me da pie para contar algo que está muy bueno, que es cómo dimos a comunicar esto. Nosotros el año pasado y el anterior hicimos un ciclo de eventos que estuvo muy bueno para comunicar esto de factura electrónica, pues justamente lo que notábamos era que había mucha desinformación en el mercado. Hasta miedo, me parece, ¿no? Como, por un lado, el miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, el miedo a qué pasa con mi empresa con todo esto. Y se opinaba muchísimo sin saber mucho del tema. Entonces nosotros hicimos un ciclo de eventos. Ahí estamos viendo, ¿no? Los desayunos. Los desayunos que fueron, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. Esto en particular fue en el MUBI, fueron eventos a los que concurrieron algunos más de 700 empresas, y hicimos, el año anterior hicimos 3, hicimos uno a mediados del año pasado. Estuvo uno de nuestros compañeros con el cual charlamos recién, con Mariano López. Estuvo Mariano, bueno, ahí la vemos. Claro, la idea que de hecho... Me encantó el título del evento. Mira, el título estuvo muy bueno porque era cuatro opinólogos y uno que sabe, porque justamente lo que tratábamos era de tomarnos un poco en broma un tema muy serio, que si lo hubiéramos tratado solo de forma seria hubiera sido muy aburrido y la gente no hubiera logrado esta convocatoria.
a tal punto fue exitoso esto que terminamos ganando una campana de oro por esta movida en el rubro de eventos y promociones, lo cual también es inédito dentro de la industria del software. Es decir, ganar una campana de oro por un evento de un tema tecnológico es como medio loco y es parte de las cosas que nos gusta hacer. Y el evento justamente era ellos cuatro con su característico humor. Desparpajo total. Total, nosotros temblando por lo que podían llegar a decir. Miedo, me imagino, sí, miedo. Fundado, miedo con motivo, con causa. Y bueno, lo que hicimos fue como resumir una serie de preguntas que la gente hacía habitualmente, desde las más básicas, ¿no? ¿Qué es una factura electrónica? ¿Cuándo empieza a regir esto? ¿Cómo afecta a mi empresa? ¿Cuándo tengo que empezar yo? Entonces tirábamos la pregunta en la pantalla, ellos cuatro opinaban del tema, obviamente como decía hoy, con su humor, con eso de que, bueno, ¿qué pueden llegar a decir, ¿no? Nosotros un poco apretando los dientes porque podían llegar a decir cualquier cosa y eso estaba buenísimo. Y después alguno de nosotros explicaba el tema ya más seriamente. Pero fue muy, muy divertido. Aparte, no hay nada más interesante o más reconfortante que estar parado delante de una platea llena de gente, hablar de un tema serio cuando ya tenés a todo el mundo predispuesto con una sonrisa en la cara porque terminaba... Sí, prestando atención a que, bueno, esto estoy bien, la estoy pasando bien, no es que me quiero ir ya. La gente la pasaba bien, entonces nosotros como que lo tomábamos ya con esa sonrisa y con esa sonrisa les explicábamos ya más en detalle, bueno, de qué se trataba. Y fue una movida que tuvo muy buena receptividad. De hecho, la seguimos repitiendo después durante el resto del año. Nosotros tenemos un auditorio chiquito en Memory, en nuestra empresa, donde todos los miércoles estamos haciendo un microevento en el que vienen 25 o 30 empresas, pero durante el resto del año seguimos convocando a todos aquellos que no pudieron ir en aquella oportunidad, porque realmente el tema está arriba de la mesa. O sea que están en una especie de capacitación, ¿no? De enseñanza previa a... Sí, de verdad es, por un lado, una... información antes de capacitación, después capacitar, y después hay muchas empresas que ya están en esto, o sea... ¿Cuántas empresas en la actualidad están manejando a través de ustedes? Mira, en total hay unas 1000 empresas que son más o menos, pues no tenemos los números exactos, hay unas 200 que están trabajando a través nuestro en distintas etapas, y esto es así, es porque las primeras a las cuales apuntó el gobierno fueron las grandes empresas, las cadenas de supermercados. Es más, creo que el que inauguró fue el entonces director de la DGI, que fue a comprar a Tienda Inglesa. Exactamente. Entonces, ese perfil de empresas que fueron los primeros cientos de empresas no es el perfil de empresas que atiende Memory, al cual nosotros apuntamos. Entonces, recién en esta etapa están entrando estas empresas. De hecho, esto se puede hacer en forma voluntaria o la DGI en forma mandatoria, como que le exige a determinadas empresas hacerlo a través de un cedulón con el cual las intima subirse a la factura electrónica. De hecho, hace pocas semanas salió una partida de 1000 cedulones a 1000 empresas que tienen un plazo chico, digamos, en el cual tienen que adecuarse para entrar al tema. Y si bien no tenemos información oficial, sabemos que la tendencia o a lo que apunta la DGI es a que originalmente habían hablado que este año se sumaran 10.000 empresas. Probablemente no sean 10.000, sean algunas menos, pero estamos hablando de un número importante. De un número muy, muy importante. Y por eso es que para nosotros fue tan importante sensibilizar con respecto a este tema, porque muchas empresas como que no, desde que no tienen idea de que esto existe, o si tienen idea capaz que no están tomando conciencia de que esto implica una cantidad de cambios en su... una reestructura de base. Que Memory apunta a resolver mucho eso, es decir, nosotros también hay una iniciativa que tomamos que dio bien un buen resultado y que tiene que ver con el estilo con el que hacemos estas cosas, es resolverles todo el proceso, porque
subirse a lo que es la factura electrónica implica, además de un software con determinada tecnología, implica hacer una cantidad de trámites, toda una serie de procesos administrativos que para quien no está familiarizado con ellos son bastante engorrosos. O sea, tiene que hacer... Y ya hacer cualquier trámite administrativo es engorroso y pesado. Exactamente. Entonces, nosotros les ofrecemos un servicio con el cual, de alguna manera, la empresa casi que se desentiende del tema y nosotros le hacemos todo el trámite. Si hay que hacer unos trámites frente a la DGI, hay que hacer unos trámites frente al correo para solicitar unos certificados digitales, después hay que hacer, con la DGI hay que hacer pruebas, hay que, por ejemplo, hay que hacer una etapa de testing en la cual la empresa tiene que simular que está funcionando, tiene que cargar concretamente 300 comprobantes y mandárselos a la DGI y ver que llegaron bien, y después tiene que recibir comprobantes de proveedores, de la DGI que simula ser un proveedor y que todo eso funciona bien. Que si eso lo tiene que hacer la empresa, tiene que poner desde parar lo que está haciendo a que alguien entienda cómo se hace. Entonces, la solución que se nos ocurrió a instancias de lo que nos planteaban nuestros clientes es que nosotros nos encargamos de absolutamente todo. O sea, ya le dan el problema. Ya le damos la solución llave en mano. Ellos o bien les llega el cedulón o bien deciden subirse, que ahora vamos a contar por qué pueden decidir subirse solos. Nosotros hacemos todo el trámite, tenemos una gestoría que hace el trámite en la DGI, hay cosas que hay que certificar con escribano, tenemos una escribanía que se dedica a hacer toda la parte notarial, después hacemos todos estos certificados digitales, todas las pruebas, de forma tal de que la empresa que quiera o que tenga que incorporar la factura electrónica lo pueda hacer sin que esto afecte mucho su operativa normal y su tarea. Hasta el día que tiene que empezar a trabajar. Ahora sí, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las empresas que lo pueden hacer? ¿De qué depende? Mira, esto de hecho funciona así, es decir, desde el punto de vista práctico es muy complejo, salvo que tengas un software que te lo haga todo automáticamente. Lo que nosotros hicimos fue que el software de memory de facturación funcionara exactamente igual que como funciona hasta hoy, simplemente que cuando se hace clic para imprimir la factura, en lugar de imprimir la factura o además de imprimir la factura, haga todo lo que tiene que hacer. Y lleva directamente a la DGI, ¿verdad? Concretamente, sin entrar en todo el proceso, de verdad lo que hace es todos esos datos de la factura los guarda en un determinado formato de archivo que tiene una cantidad de controles de seguridad, se lo manda al cliente. El cliente, si es un receptor electrónico, o sea, si ya está bajo este sistema, lo recibe automáticamente, lo verifica, confirma que está bien, le manda una respuesta de que está bien. Por otro lado, lo manda el software automáticamente a la DGI verifica que está bien, le manda un OK a la empresa. A su vez hay que publicarlos en un determinado servidor para que el cliente pueda verificar a través de unos códigos QR, que son esos cuadraditos parecidos a unos códigos de barra que salen impresos en la factura, que la factura efectivamente en Amazon es, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos hoy esos servidores en Amazon porque optamos por un servicio que pudiera darle garantía a nuestros clientes en cuanto a que esto tiene que estar en línea en forma permanente, o sea, no se puede caer porque si no la empresa deja de facturar. Por otro lado, esto tiene que quedar archivado. Uno de los cambios interesantes dentro de las ventajas que tiene es que el archivo de las facturas ahora pasa a ser electrónico. O sea, esa obligación que hasta ahora había de mantener una copia de las facturas en archivo. Es el lugar físico destinado que no va a existir desaparece, pero se sustituye por uno electrónico. Entonces nosotros también le ofrecemos el servicio del almacenaje electrónico de esas facturas durante los 5 años, creo que es el plazo que está exigiendo hoy la DGI para mantenerlo, pero lo interesante es que todo ese proceso que tiene una cantidad de aspectos técnicos que son muy sofisticados, porque tienen mucho... Si yo tengo que ver en qué lugar lo almaceno y contratar y hacer el... Bueno, todo eso justamente el objetivo nuestro es solucionarle las necesidades de la empresa. Si el foco nuestro, y ahí creo que también como concepto es interesante, es decir, Memory, más que como una empresa proveedora de tecnología, nosotros nos definimos como una empresa proveedora de soluciones basadas en tecnología. Nosotros lo que le ofrecemos al cliente es la solución. Si lo que precisa es un servidor para tener almacenada la información, bueno, tiene un servidor con la información almacenada
y si lo que precisa es hacer un trámite notarial para poder tener la factura electrónica, le ofrecemos el trámite notarial. Es decir, la idea es solucionarle el problema y solucionárselo de forma lo más simple posible, como para que lo pueda incorporar una empresa que normalmente está dedicada a su negocio. Si estamos hablando de empresas medianas que de repente no tienen todo un departamento gigante de contaduría o de administración o de tecnología que pueda distraer su tiempo para ponerse a hacer esto, sino que ellos puedan hacer. Sí, que muchas veces depende de unas pocas personas que tienen que hacer muchas tareas, sí. Así que es una solución. ¿Cuáles son las empresas que tienen que hacerlo? ¿Cómo es el tema de los plazos? Mira, el tema de los plazos es así, es decir, hay empresas a las cuales les está llegando un cedulón, a algunas ya les llegó, a otras les va a llegar. Ahí en cada caso el cedulón establece el plazo y bueno, hay distintas fechas que las va disponiendo la DGI con el criterio que entienda para cada una. En ese plazo la empresa tiene que estar ya operativa. Para poder estar operativa tiene que pasar por un proceso que demora... ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso? Y demora meses, demora 2, 3, 4 meses, puede llegar a demorar. Porque hay, una vez que se inicia, 3, 4 meses aproximadamente hasta que queda... Hasta que está operativa, porque hay que hacer todas estas cosas que mencionábamos recién, hay que hacer los trámites, hay que hacer pruebas, hay que hacer correcciones de esas pruebas, hay que dejarlo funcionando. Entonces es muy importante que las empresas no se dejen estar y no... O sea, que entiendan que no es un día para el otro, que me comunico con Memory y ya está todo solucionado. Y además que no necesariamente esperen a que les llegue el cedulón, porque cuando les llega el cedulón, ahí capaz que empieza a correr el reloj. Empieza a correr el reloj y capaz que le llega en el peor momento. Y capaz que el mejor momento es hacerlo ahora, en verano, que muchas empresas bajan. Tener en cuenta el momento de mayor productividad. Totalmente. Además, hay otro tema que tiene que ver, que es que más allá de que esto es una iniciativa de la DGI para poder también tener mayor fiscalización, para muchas empresas, y me atrevería a decir para la mayoría, es una ventaja, porque imaginémonos, no sé, empresas de servicios que tienen que emitir todos los meses cientos de facturas o miles de facturas para sus socios, por ejemplo, un club o una empresa de seguridad o una empresa de limpieza. Bueno, acá se ahorran todos los costos administrativos de imprimir facturas, ensobrarlas, mandarlas, archivarlas. Es decir, lo único que tienen que hacer es clic en un botón, eso hace toda la magia que tiene que hacer tecnológica y va automáticamente. Todo lo que tiene que ver con el registro, la información contable, cuando me llega la factura de un proveedor, me llega automáticamente a mi software de gestión, queda automáticamente registrada, pasa automáticamente a la contabilidad. O sea, todo ese trabajo que hasta ahora había que hacer en forma manual, recibo la factura, la digito, después la archivo en un bibliorato, todo eso desaparece. Y así como eso, mencionábamos hoy el archivo, una cantidad de otras cosas, por lo cual hay muchas empresas que nosotros hoy estamos recibiendo como clientes interesados en esto, que no es porque les haya llegado un cedulón, es porque se dan cuenta de que esto les simplifica notoriamente toda la operativa, el trabajo interno, los costos, minimiza errores, o sea, tiene muchas ventajas. Entonces, a la larga, el objetivo es que absolutamente todo el mundo termine facturando en forma electrónica. ¿Es muy costoso hacerlo? No, la verdad no es muy costoso. De hecho, justamente en Memory nosotros lo que buscamos es que el producto sea un producto accesible para el perfil de empresas al cual nosotros llegamos. Nosotros tenemos una ventaja muy interesante, que es que en la medida que tenemos una cartera muy grande de clientes y tenemos muchos miles de empresas que entran en este sistema, toda la inversión que nosotros hacemos en investigación y en desarrollo del producto, después la podemos amortizar entre un número muy grande de clientes. Entonces nos permite llegar con un producto con un costo mucho más barato que el que le permite a una empresa que quizás se dedica a otro perfil de clientes, si tiene, no sé, 10 clientes, 20 clientes, 50 clientes, y tiene que amortizar la inversión en esos 20 clientes, o a veces el que lo hace para un único cliente y le tiene que trasladar todos los costos. Nosotros dividimos esos costos entre miles, y bueno, ahí el costo final para el cliente es totalmente accesible, y es el costo que fácilmente puede pagar una empresa
por los beneficios que tiene a cambio de esto, ¿no? Muy bien, por último, hablábamos de que hace unos años, mirando hacia atrás, hacia el pasado, no te imaginabas todo lo que iba a pasar con Memory. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cuáles son los proyectos para Memory? ¿Cómo te lo imaginas? Y bueno, el futuro yo lo veo muy alentador y muy positivo. O sea, por un lado, la tecnología sigue evolucionando y cada vez permite hacer más cosas y mejores cosas que simplifican la vida de nuestros clientes. Cada vez los humanos estamos más necesitados de la tecnología. Cada vez estamos más necesitados y cada vez la tecnología nos permite hacer cosas que antes no nos permitía. Entonces, nosotros estamos, si bien siempre dentro de lo que es el mismo giro de actividad y que tiene que ver más que nada con aspectos que hacen a la gestión de las empresas, pero cada vez hay más cosas que se pueden incorporar dentro de lo que es las soluciones que ofrece Memory, que ayudan a que las empresas sean más efectivas, sean más eficientes, trabajen mejor, ya sea porque ahorran en sus procesos administrativos, porque tienen mejor calidad de la información, porque pueden hacer cosas que antes no podían hacer y ahora sí pueden. Entonces, de verdad hay un camino enorme por recorrer y la visión es optimista, es muy optimista. Muy bien, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en el Observador TV. Bueno, muy amable. Muchas gracias.